No, mentira. Bueno, buenos días, profesor Carlos. Vamos a hacer una entrevista acerca del colegio. Eh, Como la historia, un poquito que nos cuente la historia un poquito del colegio. Muy buenos días, ¿cómo está usted? De la historia del colegio, bueno, este colegio tiene 31 años. O sea, nació en 1984. Y el colegio es fruto de una labor que se hacía acá en la localidad, en el barrio, con un grupo de jóvenes. Entonces, nosotros tenemos un programa de atención a niños digamos, como una especie de refuerzo de tareas y de actividades lúdicas con ellos. Entonces el grupo se llama Grupo Cultural La Cabaña. Entonces ahí teníamos grupos de teatro, grupos de danzas y había la actividad con los niños. Entonces nosotros nos reunimos generalmente los domingos en las tardes y se ayudaba a hacer tareas, pero se hacían caminatas, actividades ecológicas, digamos, en esa época. Y de ahí es que surge la idea de crear el colegio. Pero digamos que del grupo total de estudiantes, la mayoría de estudiantes no, sino de integrantes del grupo, no quisieron seguir, ¿sí? Y digamos, siguió la actividad del grupo y se montó el colegio como una institución ya más, digamos, formada. Entonces empezó a hacer los trámites de legalización. Nosotros empezamos con preescolar y primero, o sea, dos cursos, en una casa en arriendo. Y entonces empezó el proceso de adecuación de la casa. Al siguiente año entonces impulsó segundo, después tercero, y digamos, la primaria toda se completó en 1989 más o menos. Se completó toda la primaria y se legalizó la primaria ante la secretaría y todas esas cosas, digamos, todo el trámite. Y ya después entonces duramos con primaria durante muchos años, hasta 1997 que empezó el bachillerato. O sea, empezamos con sexto. Y de ahí para allá hasta el 2001, que fue o sea, se legalizó décimo y once. Y la primera promoción de bachilleres es del 2002. O sea, esta es como la 14-15 promoción de bachilleres. Esa es, digamos, como la historia así General. de rasgos. Bueno, profe, después de haber construido y desarrollado el colegio con el colectivo con el que ustedes trabajaban, ¿cómo hicieron para proponer un modelo pedagógico dentro de la institución? O sea, y figurar ese modelo, y si aún sigue ese modelo pedagógico aún en función. Yo pienso que es que en el 84, digamos, nosotros estábamos como teníamos como una idea, digamos, de hacer un colegio alternativo, de hacer una educación, digamos, que crítica, digamos, que generara como otra serie de cosas en los estudiantes, ¿sí? Pero digamos que no había mucha claridad sobre pues, todas esas cuestiones de los modelos y todo eso. Cuando se hace la Ley General de Educación, o sea, en el 94, o sea, 10 años después que empiezan a plantearse lo de los proyectos educativos institucionales y todo eso. Entonces nosotros participamos de una serie de eventos, ¿sí? Por ejemplo, de todo lo que fue el estudio y la discusión de la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, y leímos la misión, empezamos pues, la ley, y empezamos a mirar cómo hacer el PEG, ¿sí? Y entonces a plantearnos la creación de un proyecto educativo. Y ahí empieza como un poco la discusión de lo de los modelos pedagógicos. Y esa discusión se empieza a dar porque, digamos, que yo recuerde antes del 90 no había, digamos, uno seguía el parámetro que mandaba el ministerio, ¿sí? Digamos que era todo lo de la tecnología educativa. Entonces, incluso antes del 94 lo que existían eran unos libros que uno compraba en una editorial que se llamaba CASE, y ahí compraba uno los programas, que los programas los hacía el ministerio. Entonces uno lo que hacía era llevar a cabo los programas. Entonces es a partir del 94 que se empieza toda la discusión del modelo, y entonces la discusión y la crítica, digamos, a toda la visión, digamos, de la tecnología educativa, la aplicación del conductismo, bueno, todas esas cosas. Y se empieza, y es el boom del modelo constructivista. O sea, digamos, entonces por todos lados, entonces los seminarios y todo, entonces hablan del constructivismo, y entonces ahí empieza como la discusión.
Nosotros con otros maestros, que eso se llamaba un grupo que se llamaba Maestros por una Cultura. Entonces con ese grupo de maestros también empezamos a hacer como a discutir la historia, la pedagogía, ya como a ubicar cosas. E incluso hicimos un seminario de discusión de modelos pedagógicos. Entonces digamos que ahí se empezó a plantear como eso, como a fundamentar un poco el modelo pedagógico de acá del colegio, ¿sí? Y digamos que hasta, o sea, después, digamos, después de la ley